PSG 2, Liverpool 0. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería comentar este partidazo jugado especialmente por parte del PSG, el que espero sea nuestro siguiente rival en la siguiente fase. Oye, ¿por qué no creer? Y me parece que es una completa oda al fútbol este equipo. La verdad que obviamente mucha gente tendrá sus ciertas animadversiones hacia este conjunto, pero que a nivel futbolístico, si te gusta este deporte, te tiene que gustar este equipo, al igual que te tiene que gustar cuando ves jugar al Bayern de Múnich. O sea, son dos equipos absolutamente sensacionales, como lo ha sido durante estos años el Liverpool mismamente. O sea, son equipos que como amante al fútbol los tienes que disfrutar sí o sí. Y es que el PSG, además de que como colectivo juegan de manera increíble, especialmente cuando empiezan a entrar en calor, y están entrando en calor en este momento clave de la temporada, al igual que hicieron en la temporada anterior, es que tienen jugadores que son auténticamente de babero. O sea, son de babero y de absolutamente alucinar. O sea, cuando tú ves a Achraf Hakimi, a Nuno Mendes, a Joao Neves, qué poco se habla de Joao Neves. Es increíble que no se hable de Joao Neves como uno de los mejores centrocampistas del mundo, porque lo es una locura. Por supuesto, Vitinha, que para mí es el mejor centrocampista del mundo. Kvaratskhelia, que es un jugador impresionante, está siendo uno de los jugadores de la Champions. Doué, Dembélé, que está un poquito más bajo, pero que aún así le sigue dando cosas a su equipo, y eso que están sin Fabián, que ha sido un jugador absolutamente clave tanto en la selección española como en el PSG. Pacho como central, o sea, tiene unos jugadores absolutamente impresionantes el PSG, y además como colectivo suman mucho, que es lo que diferencia muchas veces el Real Madrid. El Real Madrid son una suma de jugadores que no suman entre ellos, ¿vale? Es un 1 más 1 igual a 1, pero en el PSG es 1 más 1 igual a 2, más 1 igual a 3, y así van sumando, ¿no? Espectacular el PSG, y quería sí o sí comentar este partido, aprovechando también que seguramente muchos de vosotros no lo habréis visto, ya que habréis visto seguramente el partido entre el Barça y el Atleti, aunque siempre os recomiendo que no los veáis, pero bueno, en cada uno está el elegir qué ver, por supuesto. Y voy con las alineaciones, y especialmente llamativa es la del Liverpool, pero por partir con la de los locales, pues en realidad es el 11 titular, que podríamos decir. La única duda es ese Fabián por Zaire Emery, pero como Fabián no está todavía, pues el que juega es el francés, y en este caso Safonov en portería, laterales los mejores del mundo, Achraf en la derecha, Nuno Mendes en la izquierda, pareja de centrales para Marquinhos y Pacho, tres centrocampistas con Zaire Emery, Vitinha de pivote y Joao Neves, y arriba Doué, Kvaratskhelia y Dembélé en punta, aunque se cambian constantemente las tres posiciones, tanto los del centro del campo como los de la delantera. Tienen un punto de partida algo más establecido los centrocampistas que los delanteros, que son mucho más móviles, pero aún así también tienen mucho intercambio de posición entre, en realidad, casi todos los jugadores del campo, ya que Nuno Mendes en el mismo partido te desempeña tres funciones. Te hace de tercer central por izquierda, de carrilero, de lateral y finalmente de extremo. Es una locura lo del jugadorazo portugués. Y en cuanto al de Liverpool, pues teníamos la sorpresa de que partía desde el punto de vista timorato, porque salía con defensa de 5, algo matizada, podríamos decir, pero sinceramente yo lo veo bien. O sea, es cierto que les han arrasado, han perdido solo por 2 goles, pero les han completamente borrado el mapa, especialmente a medida que iba pasando los minutos. Y es cierto que la alineación, pues especialmente viendo desde el punto de vista ofensivo, te choca que un Liverpool, un equipo grande, pueda salir de esa manera contra el PSG en este caso, pero creo sinceramente que Arne Slot es perfectamente consciente del equipo al que se enfrentaba, el escenario, que el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG ahora mismo es uno de los estadios más complicados de jugar en este tipo de eliminatorias, y puedes perfectamente irte con un saco a Anfield y ser absolutamente imposible de haber ni siquiera competido esta eliminatoria. Es cierto que te podrías haber llevado un saco igualmente, pero tienes que ser consciente del equipo al que te enfrentas y del equipo también que tienes tú y el momento en el que estás tú. Entiendo perfectamente que haya optado por, en este caso, Mamardashvili en portería, Joe Gómez de lateral derecho con Konaté, Van Dijk de pareja de centrales, Kerkez en la izquierda, doble pivote podríamos decir Gravenberch McAllister y Frimpong, Szoboszlai, Wirtz y arriba Ekitike. Esto en punto de partida teórico, cuando en realidad ha sido defensa de 5 con Frimpong de carrilero derecho, 3 centrales. Han tenido una doble función, digamos, en el sentido de ha sido 5-3-2 y al mismo tiempo 5-2-3, dependiendo de la posición
de Szoboszlai, que hacía o de centrocampista o prácticamente de falso 9. O sea, esa posición siempre la ha ido variando el jugador húngaro. Entiendo que lo más chocante, aunque Salah a día de hoy no está nada bien, es eso, la suplencia de Salah. Pero entiendo que en el momento en el que metes a Frimpong para establecer esa línea de 5 y al mismo tiempo que te aporte la profundidad Frimpong por la banda derecha, entiendo que utilices a un jugador, un punta de las características de Ekitike y al mismo tiempo, ya teniendo los otros 3 centrocampistas, los intocables, que no pueden ser de otra manera, Gravenberch, McAllister y Szoboszlai, utilices también a Florian Wirtz, que además yo creo que sinceramente ha sido el mejor del partido desde la posición del Liverpool. No ha tenido muchísimas intervenciones, pero las que ha tenido han sido siempre mejorando la jugada, y es que, bueno, ya sabemos que el alemán es un genio. Y el inicio del partido fue algo plomizo, el PSG tenía mucho el control del balón y el Liverpool no hacía mucho por tratar de quitarlo. Al mismo tiempo el PSG eso estaba bastante seguro, parecía uno de esos partidos de eliminatoria en los que en realidad estás más pendiente de no cometer fallos que del hecho de provocarlos en el rival, y bueno, de esa manera el PSG salió algo tímido al partido en este caso, pero bueno, son conscientes de que son muchos los minutos que tienes por delante y que hay que controlar los momentos en esta competición, ya lo sabemos. Hasta el minuto 11 que encima tienen ese punto de suerte en el que se adelantan en el marcador, en este caso Desiré Doué, la coge en el pico del área izquierdo, en teoría partía del extremo derecho, pero ahora estaba en el lado izquierdo, como digo, esa facilidad para intercambiar posiciones constantemente en la delantera del PSG, la cogía en ese pico izquierdo, como digo, se giraba y la pegaba desde ahí, rebotaba en un defensor y el balón le pasaba por encima a Mamardashvili. Encima que son muy superiores, en este caso al Liverpool, y jugando en casa tienen ese puntito de suerte que les ayuda, por supuesto. Tras ese gol, el PSG seguía con su ritmo habitual, tratando de llevar el balón de un lado a otro, tratar de cansar al Liverpool, que no terminaba de establecer ni un bloque bajo ni salir a presionar, es decir, estaba un poco a medias, y hasta el minuto 18 no aparece el Liverpool en ataque, y en este caso fue gracias en parte a un regalo de Nuno Méndez, ya que les regala, prácticamente se puede decir de esa manera, un saque de banda, y ese saque de banda lo utiliza el Liverpool para aprovechar a la hora de subir a los centrales, ya que Joe Gómez, el jugador que iba a poner ese saque de banda en activo, es un jugador que te mete el balón donde absolutamente quiere, porque tiene mucha potencia en ese envío con los brazos. Buscaba de esa manera al primer palo, al capitán, a Van Dijk, contra Safonov, el portero, y la verdad es que yo creo que le da a Van Dijk, pero finalmente pitan córner. Entonces, bueno, igual le ha dado Safonov y me he perdido alguna toma, pero yo creo sinceramente que le da a Van Dijk. Ese córner Gravenberch lo saca en corto por orden expresa de Van Dijk, ya que él insiste en que lo haga de esa manera. Gravenberch obedece y juega con Wirtz, que es el jugador que está ahí para sacar en corto. Este la deja todavía más atrás del pico de área para que Szoboszlai la ponga de primeras con rosca al afrontar del área pequeña, no grande, pequeña, donde traban hasta 3 jugadores del Liverpool con posibilidad real de remate. Pero Safonov, el portero del PSG, toca de puños, y acertadísima la acción del portero del PSG, porque era una situación realmente peligrosa, ya que tenía 3 rematadores el Liverpool. Además, el balón de Szoboszlai roza levemente en Dembélé, que intentaba cortar esa trayectoria, y por lo que todavía era más impredecible esa trayectoria del balón y se le complicaba todavía más al portero del PSG, que es muy valiente en ese tipo de acciones. Eso sí que lo quería comentar. En el minuto 21 es Kvaratskhelia el que recibe en la misma zona que Doué, se habían de nuevo intercambiado las posiciones y busca hacer más o menos lo mismo que el francés en la ocasión anterior. Se mete hacia adentro y trata de sacar el disparo. En este caso se mete todavía más hacia adentro, tratando de, mediante amagos, buscarse esa opción, pero finalmente está taponado por un Florian Wirtz que estaba en la cobertura defensiva durante toda la jugada con el georgiano. Y en el 27 el Liverpool mostraba algo de sensación de que, oye, que ellos también estaban en el campo, que no lo parecía, pero que sí, estaban en el campo, y es que trataban de salir en largo por la banda derecha, no se hacían con ese primer balón, pero sí con el balón suelto. Es Gravenberch el jugador que la coge, avanza, combina muy rápido con Florian Wirtz, este de primeras para Szoboszlai, que por el carril central se la pone al Gravenberch, que estaba haciendo ese desmarque desde el inicio de la jugada. En una situación que parecía bastante peligrosa, el neerlandés trata de conectar ese último pase
con Wirtz, pero los defensores del PSG cierran muy bien esa opción, especialmente en Nuno Mendes, que es el que acaba cortando esa acción de peligro. Muy poco después es nuevamente el Liverpool el equipo que aparece en ofensiva, y es en este caso un desborde de Frimpong contra Nuno tras un pase muy rápido de Florian Wirtz, que ya digo que cada balón que le llegaba al alemán aceleraba y mejoraba la jugada constantemente, y en este caso esa rapidez otorgó la posibilidad a Frimpong de generar ese 1 contra Nuno Mendes. Aún así, vino Kvaratskhelia para ayudar al portugués, pero eso en realidad para un jugador que sale hacia afuera tampoco le termina de afectar, ya que el jugador que está ofreciendo la cobertura la está haciendo por detrás, digamos. Sobre todo si Nuno, que es el jugador que estaba en el 1 contra 1 en defensiva contra Frimpong, no se posiciona acorde a la situación y le regala el irse hacia afuera a un jugador que además tiene esa capacidad de hacer ese cambio de ritmo hacia afuera. De hecho, Frimpong desborda y mete luego el pase al punto de penalti en el que no encuentra rematador. Llega ligeramente tarde Szoboszlai, que además encima el balón le cae a Zaire Emery, que con una frialdad absolutamente descomunal hace un control regate al húngaro, dejándole completamente por los suelos, aunque ya se había tirado tratando de buscar ese posible remate al pase de Frimpong. Apenas un minutos después era Kvaratskhelia el que trataba de reaccionar ante esa pequeña sacudida que le había pegado al partido, mínima, pero bueno, algo de intención por parte del Liverpool de decir aquí estoy yo, pues sí había realizado en esas dos acciones, y como digo es Kvaratskhelia el que lo intenta en este caso tras una jugada del PSG por la banda derecha en la que Doué intentaba caracolear para tratar de sacar algo de la jugada, pierde el balón y luego una serie de rechaces, el Liverpool no termina de despejar o de hacerse con el balón, este queda suelto en el pico de área derecho, con el balón botando, le cae a Kvaratskhelia que no se lo piensa y dispara de primeras. Busca cruzar el balón, pero la trayectoria que iba a ello, en realidad iba buscando ese segundo palo, su compatriota, porque es curioso, ¿no? Porque hay pocos georgianos en la élite y dos estaban en este partido precisamente. Mamardashvili corta esa trayectoria despejando desde la zona central de la portería, ya que había avanzado unos pasos, al igual que le vino mal en el gol de Doué, obviamente, porque digamos que se la traga en el momento en el que da esos pasos y hay un rechace, pues no logra llegar por altura, pues en este caso sí que puede cortar esa trayectoria al ganar esa ventaja en la zona. El balón, además, había que decir que rozó en McAllister, por lo que la trayectoria del envío de Kvaratskhelia cambió, aunque también le restó fuerza, ¿no? O sea, lo comido por lo servido, podríamos decir. La verdad es que ahí se da un tramo del partido en el que el PSG perdió el control, ya que hubo una concatenación de jugadas en las que les cortaron el ritmo, y el Liverpool en esos minutos había generado cierto caos. El PSG es un equipo muy dominante con balón, pero hay pequeñas microfases en el partido en el que lo pierden, el partido se descontrola, no logran hacerse con el balón, y pese a que ese descontrol también a veces les puede ir bien desde el punto de vista del ataque, porque tienen un ataque que también son muy buenos en la capacidad combinativa, pero también lo son, por supuesto, aprovechando los espacios, porque son jugadores muy rápidos, muy habilidosos, con mucho nivel y especialmente con el apoyo en las bandas, que son dos aviones, los laterales, por supuesto, e incluso la aparición de segunda línea de Zaire Emery o Fabián si juega, Joao Neves, o sea, es un equipo potentísimo también en el contragolpe, pero sí que es cierto que hay momentos en los que pierden ese control del partido y no logran sacar el balón como quieren, cometen pérdidas algo extrañas, y en esos pequeños momentos hay a veces en los que los rivales se les meten en el encuentro. Aunque de la misma manera que pierden el control son capaces también de recuperarlo, por supuesto. Y en este partido vimos unas cuantas acciones en las que el PSG hacía unas jugadas ofensivas desde el inicio de la misma absolutamente impresionantes. O sea, es increíble cómo se mueven estos jugadores, sinceramente, y encima el Liverpool, que a día de hoy, a la hora de cerrar esos espacios en repliegue, por mucho que utilice línea de 5 o lo que sea, pues son jugadores que quieras o no saltan mucho, tratan de ser agresivos hacia arriba, y el PSG tiene mucha capacidad para sacar el balón jugado de manera increíble en base al nivel técnico de sus jugadores y a la capacidad física y entendimiento de todos
los elementos de la plantilla, de lo que tienen que hacer en cada momento, de manera tanto vertical como pausada. O sea, es un equipo que mezcla muy bien esas dos palabras que son absolutamente claves, por supuesto, en este fútbol de hoy en día. Y como digo, una de esas acciones se daba en este minuto 36, ya que por el sector izquierdo, a través de una conducción cruzando en diagonal de Vitinha desde la posición del pivote, abre a la zona del lateral izquierdo, que en ese momento ocupaba Joao Neves, ya que Nuno estaba ejerciendo de extremo en esa ocasión. Joao le manda un pase espectacular a la carrera de su compatriota por esa banda izquierda. A ese balón también acudía Doué, pero al ver que llegaba Nuno cortó la carrera y se fue hacia la zona central. El portugués le puso ese balón, el francés Doué controló orientado y rápidamente definió con zurda ante el achique de Mamardashvili, que fue realmente bueno y de hecho acabó cerrando incluso las piernas porque el disparo rápido de Doué buscaba meter ese balón de caño, pero el portero del Liverpool sacó muy bien esa opción cerrando bien las piernas y evitando ese segundo gol del PSG y de Doué. Y en el 39 llega una de esas acciones en las que Florian Wirtz te demuestra el jugador que es impresionante. En este caso el balón lo tenía el Liverpool en el sector izquierdo, al que viene Florian Wirtz para ofrecer ese apoyo, cambia el balón de juego y va lógicamente a ese sector también, basculando hacia esa zona para volver a ofrecer el apoyo. Al recibirlo Frimpong juega con Konaté, que el central se había soltado en ataque, en este caso temporiza bien y mete dentro para Wirtz, y el alemán cerca del pico de área con Frimpong a su derecha mete un pase cuchara absolutamente impresionante de un nivel técnico y precisión completamente espectacular y efectivo, además, por supuesto, que es en realidad la clave, ¿no? A la espalda de Nuno Mendes y deja a Frimpong en una situación absolutamente inmejorable en el lateral del área pequeña y trata de cruzar ese balón aprovechando además que le venía botando, pero se le va excesivamente cruzado y pierde una ocasión clarísima para haberse puesto 1-1 en el marcador en el minuto 39. En el 41 se daba una nueva espectacular jugada en ataque del Paris Saint-Germain, sacándola nuevamente desde atrás, desde el mismo portero, que le envía un balón bastante alto a la zona del lateral izquierdo, que nuevamente ocupaba Joao Neves. El jugador portugués cede con el hombro a Nuno, que estaba nuevamente por delante de él. Este de primeras y por encima juega para Vitinha, que estaba realizando una diagonal sin balón para ofrecer esa línea vertical de pase. Vitinha controla y la pone botando con el exterior a la progresión por banda izquierda de Kvaratskhelia. El georgiano controla y se la pone por delante rápido con el exterior de la diestra para un Doué que ejercía en ese caso de 9. El balón no le cae de manera vertical, así que tiene que girarse, perder algo de ventaja de la opción ofensiva que tenía por delante. La cobertura defensiva de Joao Gómez había sido buena además. Aún así Doué consigue salvar ese balón y termina de abrir a ese sector diestro por el que aparecía un Dembélé completamente solo, donde le cae el balón muy lentito además y al definir con la zurda define realmente blando a las manos del portero en el primer palo y marraba una ocasión de una jugada absolutamente sensacional del conjunto de Luis Enrique. En una de las últimas acciones de esa primera parte, pues teníamos un gran corte de Pacho a un gran pase vertical de Szoboszlai que buscaba la ruptura de Gravenberch desde la segunda línea, una acción muy clave del central ecuatoriano, ya que era una situación verdaderamente peligrosa la que se podía haber formado de no haber hecho esa cobertura el gran central del conjunto parisino, claro. Y como colofón a esa primera parte, pues una nueva acción del PSG, acción combinativa por el sector diestro con Dembélé y Achraf Hakimi. Dembélé tiene mucha suerte y se lleva el rechace y acaba llegando a la línea de fondo, se frena, temporiza muchísimo, empieza a acumular a mucho jugador del Liverpool en base a los típicos amagos que hace el jugador francés, que estamos acostumbrados a ver. Encuentra finalmente el pase adecuado, como digo, atrae a muchos jugadores y logra encontrar ese pase que deja completamente solo a Joao Neves en la frontal del área, pero el portugués en este caso no logra disparar de primeras, controla, de esa manera pierde un tiempo que aprovechan los jugadores del Liverpool para echarse encima de su disparo y tratando de buscar ese disparo al primer palo, además la pega mordida y se le va muy desviada en una ocasión bastante prometedora que había generado especialmente Dembélé con esa acumulación de jugadores y esa forma de imantar tanto a los jugadores del Liverpool que han sido incapaces de ver cómo Joao Neves llegaba completamente solo en la frontal del área. Y si la primera parte fue realmente interesante, la segunda fue todavía más, ¿no? Y es que arrancaba en este caso el Liverpool, un ataque por la derecha en el que
En el inicio, Konaté encuentra la ruptura al espacio de Wirtz. El balón acaba golpeando en el alemán en la carrera, aunque con Florian nunca se sabe si es intencionado o no, porque los genios tienen este tipo de cosas y Wirtz es perfectamente consciente de que la velocidad no es su fuerte y menos contra Nuno Mendes y contra Pacho. Así que es bastante posible que haya sido él el que haya decidido frenar esa jugada, pese a que parecía en realidad que le hubiese dado el balón a él en el cuerpo. En cualquier caso, cuando parecía que había perdido ese balón, se rehace muy bien, le cuela una vaselina en uno, mantiene la posesión y pone de cara a Szoboszlai, que avanzaba por el carril central. Este luego abría al sector izquierdo a Ekitike y el delantero francés, que no he mencionado en toda la primera parte porque prácticamente no había rozado ni el balón, siendo prácticamente la única opción que había tenido en esos 50 minutos de partido, pues hace lo que cualquier delantero. Trata de buscar ese disparo, busca ese lanzamiento al segundo palo, pero se le fue bastante desviado, con Marquinhos muy cerca, tapando bien en realidad el ángulo y generándole una menor opción de poder haber sacado un buen disparo, en realidad, Ekitike en este caso. Minutos después, el PSG trataba de responder, en este caso a Kraft, percutía por la derecha tras ganar el duelo a Kerkez, parecía falta, pero bueno, no fue señalado. Y llegando a ese primer palo, le corta muy bien finalmente Joe Gómez, que hace muy buena cobertura. Es cierto que no tenía mucha opción el marroquí de dar pase porque no habían cargado el área en ese momento y lo único que le quedaba igual era disparar como suelen hacer los jugadores que llegan a esa zona y que por lo general tratan de buscar ese primer palo a ver si se la comía el portero, pero bueno, no lo podemos saber porque llega Joe Gómez a cortar ese balón. Segundos después, gravísimo error de McAllister en la salida de balón del Liverpool, que tras un balón que le llegaba rechazado por Nuno Mendes después de un envío largo del portero del Liverpool, McAllister cedía de cabeza el balón, de memoria en realidad, buscando jugar con su lateral derecho, pero en esta ocasión quien estaba ahí era Kvaratskhelia, que le regala, ya digo, directamente la posesión. El georgiano avanza unos metros y espera que le desdoble como un auténtico avión. Nuno Mendes se la cede al portugués, que pone el pase atrás al área de penalti, al punto de penalti, donde le cae absolutamente perfecta a Dembélé, pero con la zurda acaba en una muy buena posición, ya digo, enviándola altísima. Dembélé es muy capaz eso, de alternarte disparos absolutamente increíbles, tanto con derecha como con zurda, como de fallarte a nivel técnico acciones teóricamente mucho más sencillas de las que acaba luego materializando, ¿no? Pues son las peculiaridades de un jugador que, bueno, ya sabemos que es el actual Balón de Oro. Y tras esa acción estamos ante un periodo del partido realmente interesante para entender también al PSG, y es que da inicio un tramo bastante frenético del partido en el que el Liverpool comienza a conectar algo más con Ekitike, desde la lejanía, mediante pases desde la zona defensiva por Konaté, Van Dijk, incluso Kerkez, iban ganando metros y cortando de esa manera el ritmo ofensivo del PSG, que es absolutamente clave, cortarles el ritmo. Al mismo tiempo provocando que los visitantes fuesen más agresivos en cuanto a las zonas que iban ocupando sus jugadores, y eso en realidad generaba que tras la pérdida el PSG tuviese más oportunidades de sacar el contragolpe. Es decir, el PSG es un equipo que se encuentra muy bien con balón, pero que cuando pierde el balón en esos momentos, en realidad se abre un periodo de posibles transiciones en los que el PSG también es realmente bueno. Entonces tienen esas dos, ¿no? Aún así no terminaban de ser concretos y se producía la contra del contraataque. Ya se estuvieron durante 3-4 acciones viendo a ver quién golpeaba más fuerte, aunque en este caso el PSG no lograba ni golpear ni ordenarse con el balón y calmar de nuevo el partido. Y es precisamente Vitinha el jugador que logra volver a conectar al PSG en esta fase. Provoca una falta, templa la energía, no saca rápido, no se precipita, aguanta todo lo que le permite el árbitro a la hora de sacar el balón jugado desde esa falta, ya digo, y da inicio a poder tener una posesión más larga. De hecho, se tiran casi 2 minutos con el balón, con la posesión, tras esa falta provocada por Vitinha y esa forma de templar el juego. Y es ahí, justo en ese tramo, en el que logran calmar el partido, ya digo, e incluso llevan al Liverpool a defender por acumulación, ya que tenían casi todos sus jugadores prácticamente en la frontal del área. En base a eso, pues la recuperación del ritmo ofensivo que estaba estableciendo de nuevo el PSG, llega al segundo gol de los parisinos, el auténtico golazo de Kvaratskhelia con un pase absolutamente de locos de Joao Neves, que ya digo, poco se habla de este centrocampista, que es una barbaridad de jugador. Y es que lo curioso, o más bien lo interesante de esta jugada, es que Kvaratskhelia baja a recibir como si fuese un interior izquierdo, con Nuno Mendes algo por delante de él y Joao Neves en la banda. Se la cede a Joao Neves y rompe
por dentro el georgiano. Joao temporiza y le mete un pase absolutamente increíble, porque es un pase muy complicado, ya que el Liverpool tenía 3-4 jugadores en esa línea tapándolo precisamente, y tenía que ser de esa precisión absoluta. El desmarque de Kvaratskhelia es perfecto, pero es que sin esa precisión de pase es absolutamente imposible que, pese al muy buen movimiento de Kvaratskhelia, le hubiese llegado ese balón. O sea, el pase es sensacional, ya digo. Luego el georgiano encima en esa diagonal por el pico de área ya izquierdo, de área pequeña, ante la desesperada acción defensiva de Gravenberch, tratando de robar el balón, cubre muy bien el georgiano, no se va al suelo, no fuerza el penalti, se va de su compatriota, el portero del Liverpool, hacia adentro, es decir, hacia donde están todos los defensores del conjunto inglés, pero les pillan ya, sobre todo al jugador que tenía más inmediatamente cerca para frenar esa opción, yendo hacia la portería. La inercia era contraria a la que tenía Kvaratskhelia y el georgiano se abre hacia afuera, y en esa se acaba definiendo al segundo palo, que estaba completamente vacío. Octavo gol de Kvaratskhelia en esta Champions. Está siendo sin duda uno de los jugadores de la competición, el esforzado y potentísimo extremo georgiano del PSG. Tras el gol y recuperar la calma del partido, pues nuevamente podíamos ser testigos de una nueva barbaridad de salida de balón del PSG, en el que Vitinha, en una situación muy parecida a la de Thiago Pitarch ayer, absorbe por completo la presión del Liverpool, aguanta, en lugar de soltar el balón y complicar a un compañero, ya sea a Lunin en ese caso, como un central, como lo que sea, aguanta, absorbe esa presión y cede para Nuno Mendes. Luego Nuno Mendes, pase tenso vertical de unos 20 metros para Kvaratskhelia, que desciende de su posición del extremo izquierdo en este caso para recibir ese balón, controla orientado hacia adentro y pasa hacia el centro del campo para Dembélé. Dembélé de primeras para Zaire Emery, control de nuevo orientado hacia afuera, hacia el sector diestro, y cambiando de esa manera el perfil de la jugada hacia la banda contraria, donde recibía Doué, encaraba, aglutinaba de nuevo a muchos jugadores, y con la ruptura de Hakimi cercana despistaba las marcas, y el propio Zaire Emery, que era uno de los jugadores que había iniciado la jugada, entraba completamente solo en el punto de penalti. Controlaba, y cuando se disponía a disparar en casi un mano a mano con Mamardashvili, llegaba por detrás Konaté haciendo un corte absolutamente espectacular, que en primera instancia acabó señalando como penalti, pero que tras la revisión en el VAR anularon. El corte de Konaté, impresionante. Primero mete la pierna y el jugador francés no toca todavía, pero como la pierna sigue estando ahí, acaba interceptando el balón, y ahí sí que sí, el francés, en este caso Zaire Emery, se acaba tirando. No digo que sea un piscinazo, ni mucho menos, pero la acción de Konaté defensiva es realmente buena. En el 72 trataba de responder el Liverpool ante el subidón de haber anulado ese penalti que podría haber supuesto el 3-0 y decantando de esa manera la eliminatoria. Mediante un envío largo, de nuevo, buscaban Ekitike en el sector diestro del ataque del Liverpool, conseguía ganar ese balón y el desvío le caía a Kerkez, que avanzaba como una flecha por la izquierda, rompiendo a Marquinhos. Obviamente el lateral es mucho más veloz. El central brasileño acaba recortando, metiéndose hacia adentro y buscando un pase realmente bueno a un Florian Wirtz que, unos metros dentro del área, controla con la diestra, se da un toque todavía más para posicionarse mejor y poder disparar, aunque sea con la zurda. La trata de cruzar con la zurda, el envío era bueno, digamos, o sea, tenía buena precisión, pero yo creo que era algo blandito. De hecho, lo corta el propio Vitinha, que estaba en esa trayectoria del golpeo, aunque yo creo que de no haberlo cogido el jugador portugués, Safonov llegaba igualmente, porque yo creo que el disparo era bastante templadito, podríamos decir. Y después de esta opción y antes del carrusel de cambios, especialmente por parte del conjunto inglés, que mete a 4 cambios de golpe, pues tras una larga posesión del PSG, el Liverpool consigue robar en el sector diestro, conectan la transición ofensiva por medio de un Florian Wirtz que lo hace muy bien por ese sector, ya digo, se va del jugador que le viene de frente, sigue avanzando con el balón y acaba abriendo al mismo tiempo, profundizando, o sea, abría y profundizaba para Ekitike en ese mismo sector diestro que le había adelantado el jugador francés, y abriéndose hacia la derecha, como digo. El delantero francés recibe y trata de abrirse la opción de disparo hacia afuera, pero se lía con el balón y acaba perdiendo la opción de generar peligro, y por lo tanto el balón volvía a estar en poder de los parisinos. Como digo, llegaban los cambios, por parte del PSG se iba Doué y entraba Kang Jin Lee, y por parte del Liverpool entraban Robertson, Curtis Jones, Gakpo e Isak, que volvía a jugar al fútbol después de mucho tiempo, o por lo menos fútbol de Champions, por Florian Wirtz, Szoboszlai,
Ekitike y Kerkez. Bastante raros esos cambios de quitar a Wirtz y Szoboszlai por la importancia de ambos y por lo bien que estaba Wirtz en las pocas veces que recibía, pero sí que es cierto que era un momento en el que quizá quería recuperar un poco la energía del equipo, aunque fue todo lo contrario, porque los minutos finales fueron de un auténtico aplastamiento del PSG, que lo increíble es que se hayan ido con 0 goles en ese tramo final, porque les podrían haber metido 2 y 3. Y ese aplastamiento final no se hacía mucho esperar, y es que un minuto después, saque de banda poderoso de Nuno Méndez por el sector izquierdo, porque sí, también saca bien de banda el jugador portugués, encuentra la ruptura por delante de Kvaratskhelia, el georgiano llega al área, se frena, mete un pase increíble al segundo palo, donde el recién entrado al campo, Kang-in Lee, no termina de rematar de primeras, busca atrás a Dembélé en un pase que tampoco es bueno y pierden esa opción bastante clara de poner el tercer gol en el marcador. 2 minutos después, Kvaratskhelia de nuevo en profundidad para Nuno Méndez, intercambiándose los papeles en esta ocasión. Toque del portugués y arrancada poderosísima en diagonal directamente al área. Centro atrás, larguísimo, saliéndose incluso del área, llegando a la frontal, pero el balón acaba en ese sector diestro, ya que ese envío de Nuno, ya digo que había cruzado todo el área en vertical. Acaban combinando Dembélé, saliendo hacia afuera, poniendo el pase atrás con la diestra y Akraf rematando al primer palo. La rechaza Mamardashvili y ese rechace le cae a un Dembélé que trata de meter luego de nuevo el pase dentro, pero es interceptado por un defensor del Liverpool. Pocos minutos después y en la última acción de Dembélé antes de ser sustituido por Lucas Hernández, muy interesante este cambio, ahora lo comentaré, pues daba el palo en una acción realmente rápida del conjunto parisino, ya que al defender un saque de banda larguísimo de nuevo de Joe Gómez, montan el contragolpe de manera, ya digo, muy veloz. Kvaratskhelia hace un pase de despeje en su propio área, el bote que pelea Dembélé se lo come Frimpong, además, y dejando al francés completamente solo, avanza en conducción durante 20 metros más o menos, metiéndose en el tercio final ya del campo, abre hacia la derecha para Kang-in Lee, que se va metiendo hacia adentro, ya, bueno, es zurdo, el jugador asiático, acumulando de esa manera a jugadores y Dembélé haciendo el desmarque por fuera, acaba recibiendo ese balón de Kang-in y Dembélé de primeras con la diestra en uno de sus típicos disparos, la intenta romper al primer palo, pero su lanzamiento acaba dando precisamente en la madera. El cambio de Lucas por Dembélé ya digo que es realmente interesante porque lo que provoca es que Nuno Méndez pase a ser ya directamente extremo izquierdo. Y es que Nuno Méndez, extremo izquierdo, está siendo una solución impresionante que está teniendo el PSG en momentos en los que el rival trata de salir un poco más, ofrecer espacios en realidad, porque trata de eso, o de empatar el partido, o de meter aunque sea un gol para poder forzar mejor luego el partido de la vuelta, y claro, en esas es que Nuno Méndez por la izquierda es que absolutamente destroza. Y en este caso, una nueva jugada espectacular del PSG y en esta ocasión gracias a Hakimi especialmente, aunque la maniobra de Kvaratskhelia es sensacional también. Y es que el marroquí la coge en su zona de lateral diestro, arranca por dentro con la potencia que caracteriza al canterano del Madrid, juega con el georgiano que descendía desde la posición del 9 en ese caso, toque rápido para Kraft, para Kvaratskhelia se lo devuelve y el marroquí seguía su desmarque. Kivicha rápidamente le enviaba ese balón elevado y en profundidad a la progresión del lateral, ya digo. Y por el otro sector, ¿quién? Pues arrancaba con su habitual potencia, obviamente, Nuno Méndez. O sea, los dos extremos estaban en situación de la típica jugada de pase de la muerte entre dos delanteros, la que vimos, por ejemplo, en la Supercopa de hace unos años en las que el Madrid reventó al Barça con Rodrigo por la derecha y Vinicius por la izquierda. Bueno, pues en este caso lo hacen con los laterales, aunque un poco trampa porque Nuno en este caso sí que estaba actuando de extremo. A Kraft, como digo, le daba ese pase final a Nuno Méndez, pero el jugador portugués en este caso, en lugar de rematar de primeras, hace lo que muchas veces hace en esta opción y es que con la capacidad física que tiene, sabe que si hace el control orientado, es decir, el control recorte, podríamos decir, va a dejar ese pase de frenada cualquiera sea el defensor o el portero que trate de evitar esa opción y luego puede rematar de manera muy sencilla, como hizo mismamente Kvaratskhelia en su propio gol, ¿no? Pero en este caso, en ese primer recorte que se habían comido todos, en realidad, luego se le traba el balón y pierde esa opción bastante clara nuevamente de poner el tercer gol, que no subía de ninguna manera al marcador. Y finalmente, como última ocasión del partido, pues teníamos una arrancada tremenda de Nuno Méndez ante Konaté,
y es que el francés le aguanta bastante bien, es decir, para la potentísima arrancada que tiene el portugués, aún así es cierto que le desborda, y llegando al área tratando de buscar ese pase final, es cierto que Konaté le da un toque en la espalda que podría ser perfectamente penalti, o sea, lo revisan pero no deciden pitarlo. O sea, el árbitro, encima uno de estos de la Liga Española, creo que era Sánchez Martínez, o bueno, uno de estos, vamos, no va a ver el VAR, pero sí que hace el típico gesto este del pinganillo de que le están hablando claramente y le están relatando la jugada, ¿no? Deciden, ya digo, no señalarlo, aunque, sinceramente, teniendo en cuenta a la potencia a la que iba en ese momento Nuno Méndez, cualquier toque desestabiliza realmente. Yo estoy muy en contra de los piscineros y de que el fútbol son toques, es contacto y tal, pero cuando tú vas a máxima velocidad como iba Nuno, ese toque en la espalda puede ser absolutamente definitivo para desequilibrar a un jugador, por muy potente que sea. Entonces, no sé, tengo mis dudas. Yo creo que de haberse dado en el minuto 40, yo que sé, de un partido que va 1-1, a lo mejor sí lo pitaban, pero último minuto de un equipo que está absolutamente arrasando el partido, que al encuentro le queda nada, es el partido de ida y tal, yo creo que se han lavado las manos no pitando ese penalti, porque en otra situación yo creo que lo hubieran pitado. Y nada más, de esta manera concluía el partido y el siguiente, la vuelta, será en Anfield, por supuesto, el martes a las 9 y pues tengo muchas ganas de ver ese partido porque a lo que ya sé que me voy a encontrar por parte del PSG desde el punto de vista ofensivo como equipo y tal, voy a ver a un Liverpool en Anfield, es decir, vas a ver a un equipo que no creo que vaya a salir de manera tan tímida como ha salido en este partido, ya que no solo tienes el público a tu favor, el público de Anfield, ojo, que no es un detalle menor, sino que el PSG, pues obviamente juega fuera de casa, que es muy distinto al PSG que juega en casa. No tan distinto como el Atleti de Madrid, que el Atleti de Madrid es radicalmente opuesto, aunque es posible que no sea el mejor día para comentarlo después de lo que ocurrió ayer, pero lógicamente no es tan exagerado como el del Atlético, pero sí que baja un poco las prestaciones, ya que me parece que el campo del PSG es uno de los más complicados en Champions para afrontar y seguramente el Liverpool salga con una actitud muy distinta en Anfield. Que no quiere decir eso que vayan a remontar o ni siquiera que vayan a poder ganar el partido, porque el PSG tiene muchas formas de hacerte daño, con balón y sin balón, porque al contragolpe ya digo que son letales. Y esto es todo, esto es el extensísimo comentarios sobre este partido. No sé cuánta gente verá este vídeo, pero sinceramente tenía muchas ganas de comentarlo porque se habrá notado incluso en el tono de mi voz. Me ha emocionado, digamos, lo que he visto, porque a nivel futbolístico creo que es algo muy, muy rico de ver. Son jugadores, ya digo, impresionantes de ver, jugadas absolutamente sensacionales y además, pues quieras o no, es un equipo que me fastidia horrores no poder ver en el día a día, pero la liga francesa es muy complicada de ver y además, ya digo, yo tengo en mente que va a ser nuestro rival. Yo creo que va a ser nuestro rival de semifinales y de esta manera, lógicamente, no lo voy a analizar de manera tan emocionada, ¿no? Si eso sucede, de hecho será todo lo contrario, pero voy a aprovechar este puntito que me permite el hecho de que entre Liverpool y PSG, lógicamente, a nivel de afectación, podríamos decir, prefiero que gane el Liverpool, es un equipo, es un club que me atrae mucho más que el PSG, no cabe duda en ello, pero sí que he de decir, he de reconocer que hay jugadores en el PSG que son absoluta debilidad mía y me encanta verles cómo combinan entre ellos, cómo juegan y creo que es un equipo impresionante de ver, sinceramente, sobre todo cuando están así de conectados como estuvieron ayer. Ya digo que no sé cuánta gente verá este vídeo, pero me da igual, o sea, yo espero que los que lo veáis lo podáis disfrutar o por lo menos podáis percibir la emoción que siento al relatar este partido. Y nada más, bueno, dejad un like si os ha gustado el comentario del partido, la forma de hacerlo, por muy extenso que haya sido, que lo es, obviamente. Dejad en los comentarios si os habéis atrevido y habéis sido lo suficientemente valientes como para haber visto la duración del vídeo y aún así haberlo visto entero. Bueno, dejad en los comentarios, creo que puede ser interesante. No sé, bueno, dejad en los comentarios lo que queráis, si habéis visto este partido o alguna jugada y tal, lo que queráis sobre cualquier jugador del PSG. Ya digo, yo creo que muchos de vosotros compartís mi percepción sobre algunos de estos jugadores que he comentado en este vídeo y ya está, yo creo, ¿no? Yo creo que ya es suficiente, así que nos vemos en el siguiente vídeo.